Bienvenidos hermanos a este nuevo tema de los seminarios de Ministerio Infantil que estamos llevando. Les agradecemos su interés a todos los hermanos que estén viendo estos videos, a los hermanos del Distrito de Puerto Vallarta, a los hermanos de la Asociación de Occidente y a todos los hermanos a los que han llegado estos videos. Gracias por seguirlos y sean bienvenidos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos va a dar a conocer un tema muy interesante. Y este invitado es un invitado de casa y es mi esposo, el pastor José Luis Gallegos López, actualmente pastor del distrito de Puerto Vallarta. Le agradecemos, pastor, su tiempo y esperamos que este seminario pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos y pastor, tiene su tiempo. Muchas gracias, Carlita. Gracias por esta bonita presentación y gracias también por, hermanos, seguirnos acompañando en esta travesía en la certificación nivel 10. En esta ocasión vamos a ver un tema muy, muy especial, que es los principios de liderazgo, específicamente en la vida de Zaqueo. En la vida de Zaqueo es quien vamos a ver y para esto vamos a compartir una presentación muy importante que vamos a estar viendo en esta ocasión. Principios de liderazgo, el modelo de Zaqueo. Como todos sabemos, nos estamos certificando en liderazgo. Este nivel 10 precisamente tiene que ver con liderazgo en el trabajo que se realizan con los niños. No necesariamente maestros de las divisiones infantiles, sino todos aquellos que en algún momento desean trabajar con niños. Es importante que estén tomando estos cursos. Y para ello, obviamente, no podía haber una certificación de liderazgo sin un tema específico acerca del liderazgo. En la historia o en el relato, en el modelo de Zaqueo, veremos en esta ocasión 13 principios que se extraen de esta historia. La historia es conocida por todos nosotros, pero aunque la vamos a recordarla un poquito, la encontramos en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 9. Aquí encontramos algunos principios. Esa historia la conocemos. Jesús llegó a Jericó, comenzó a entrar en la ciudad y había un hombre que se llamaba Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos. Era alguien muy importante. Y nos dice la Biblia que este hombre era muy rico. No solamente nos dice que era rico, sino que era muy rico. Él estaba tratando de ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Era bajito de estatura y no podía. Sin embargo, corrió y se subió a un árbol, a un sicomoro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que él se apresura a bajar, la historia nos menciona, muy contento de recibir a Jesús en su casa. Sin embargo, las personas que estaban alrededor, era una multitud muy grande que al principio le impedía mirar a Jesús, a Zaqueo, empezó a murmurar, empezó a decir, empezó a hablar un poquito. Híjole, ¿sabrá Jesús con quién se está quedando? Va a quedarse con un pecador. No, lo que está haciendo Jesús no es correcto. ¿Ya viste lo que está sucediendo? Sin embargo, el Zaqueo, al ver resueltamente a Jesús, le dice: en ese momento voy a dar todo lo que tengo, la mitad de lo que tengo, se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces, así sea la cantidad. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, porque él también es hijo de Abraham. Al margen de la maravillosa historia que tiene importantes lecciones para nuestras vidas acerca de lo que significamos para Jesús y de lo que una persona que ha caído muy bajo, que ha hecho cosas incorrectas, puede cambiar su vida en el momento que Jesús aparece, veremos algunas lecciones importantes de liderazgo. Y vamos a ver las primeras dos. La número uno es tener claro un objetivo. Zaqueo tenía un objetivo, quería ver a Jesús. El objetivo o un blanco es una declaración sobre lo que se necesita lograr.
Y hablando en las clases de las divisiones infantiles, directoras que me están escuchando, ustedes deben de tener un objetivo que quieren lograr con los niños de los departamentos infantiles. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Pero no solamente con los niños, sino también con las maestras. Y ese objetivo tiene que estar muy claro, tiene que ser comunicado a la junta directiva de la iglesia y todo lo que se hace o lo que se resuelva realizar tiene que estar en base a ese objetivo. Si el objetivo es que los niños puedan estudiar su lección o que lleguen a un nivel o un porcentaje del estudio de la lección, obviamente hay que trabajar con los niños, pero también hay que trabajar con los padres que están ayudando a los niños en su desarrollo espiritual. Es que no perdamos de vista la lección número 1 de liderazgo en el modelo de Zaqueo. Número 1, tenemos que tener un objetivo claro. Número 2, hay que tener una conciencia del momento. Hay algunas cosas que son oportunas, hay algunas cosas que son urgentes. A veces andamos batallando un poquito con estas dos cosas. Lo hacemos ahora, lo hacemos después, en qué momento lo realizamos. Y esto requiere una habilidad para manejar bien el tiempo. Como buenos mexicanos, algunas ocasiones andamos corriendo y batallando con el tiempo. Sin embargo, como líderes de los departamentos infantiles, como líderes que estamos tomando esta certificación, hay que saber cuando las cosas son oportunas de realizarlas, pero también cuando son urgentes de realizarlos. Y para ello, para manejar bien estas dos cuestiones, hay que saber manejar el tiempo, manejarlo oportunamente. Vamos a ver la número 3, que tiene que ver con un lugar de la acción. Tú no puedes alcanzar tus objetivos poniendo una mano sobre otra y permaneciendo en tu zona de confort. Hay que salir, hay que hacer. Nunca lograremos nada si no hacemos algo. Y en las clases infantiles donde la mayoría de nosotros nos desarrollamos, es importante que tengamos forzosamente que realizar actividades. Hay que ir a darse una vuelta por los departamentos infantiles, hay que darse una vuelta por nuestro salón de clases, hay que darse una vuelta también en algunas ocasiones con los padres de familia y ver cuáles son las necesidades que hay. Número 4, también hay que ser conscientes de los obstáculos y de las limitaciones que vamos a tener. Si vas a perder tu tiempo preocupándote y deteniéndote en tus obstáculos, no vas a llegar muy lejos. Pero hay que ser conscientes cuáles son los obstáculos que yo tengo, cuáles son las limitaciones que yo tengo, porque de esa forma los sueños que voy a hacer tienen que ser sueños reales, las actividades y objetivos que tengo que hacer tienen que ser objetivos reales. No podemos proponernos de un trimestre a otro trimestre o de un año a otro hacer un cambio radical. Hay que ir paso a paso. Para eso está dividido el año, ¿verdad?, eclesiástico en trimestres. Voy a avanzar este trimestre este porcentaje en este blanco, este otro trimestre espero avanzar este otro porcentaje. No esperemos si hoy, por poner un simple ejemplo, hoy nuestros niños están en un promedio del 50% del estudio de la lección de escuela sabática, que al siguiente trimestre esté en un 90 o un 95%. Sería un objetivo, ¿verdad?, un tanto irreal. Claro, quiero llegar allí, ese es mi objetivo ideal, pero para hacerlo, quizás si voy del 50 al 95, llegue al 70 y me sienta decepcionado por no llegar al 95, pero si voy del 50 al 65 o al 70, son objetivos más reales y hay que darse cuenta de esos obstáculos. Aunque claro, no porque hay obstáculos significa que sean imposibles de alcanzar. Claro que las cosas pueden ser alcanzables siempre y cuando, como decía el principio anterior, el principio número 3, salgamos a la acción. ¿Cuáles son los otros objetivos? Tenemos la determinación y el trabajo duro. Un dirigente de niños y adolescentes no debe esperar a que se lo empuje a una carretilla. No podemos esperar trabajar, ¿verdad? Que nos estén constantemente empujándonos, que estén ahí arreándonos. No, 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 sino nosotros mismos tenemos que movilizarnos. Trabajamos con niños y los niños son muy inquietos y tienen muchas preguntas y saltan y corren y gritan. Y nosotros también, al trabajar con los niños, tenemos que ser también parte de la dinámica que a veces nos empujan los niños. Tenemos que ser proactivos.
No podemos concebir un líder de ministerio infantil sentado simplemente diciendo que las cosas se hagan. No, hay que ir a hacerlas. Y no podemos estar esperando a que nos empujen para hacerlas. Tú eres directora de ministerio infantil, esperar que el pastor te diga o la junta de la iglesia te diga, oiga hermana, ¿qué va a hacer en esta cuestión? ¿Qué va a realizar en esta parte? No es necesario. La junta, la iglesia tiene que ver que yo soy una directora activa. Las maestras, su directora de ministerio infantil tiene que ver que ustedes también son activas. A veces es bueno tener algunas reuniones, pero no esperemos que constantemente nos estén diciendo qué hacer. Nosotros también podemos señalar, nosotros también podemos dirigir, nosotros también podemos sugerir y necesitamos estar constantemente trabajando duro. Líderes que sean llevados a la acción. También necesitamos en esa determinación y en ese trabajo duro una motivación propia. Debemos interpretar y conocer las tendencias en relación con los niños. Si no lo hacemos, estaremos, como dice un dicho, rascando donde no hay comezón. ¿Cuáles son las cosas que ven hoy los niños? La televisión, en la tableta, en el internet, cuáles son las tendencias de las cuestiones que están viendo nuestros hijos, los niños de nuestras iglesias. Hay que ver cuáles son estas tendencias, hay que ver qué es lo que llama la atención, porque definitivamente lo que a mí me llamaba la atención cuando era un niño, no le llama la atención a mi hijo. Yo veía ciertas cosas, mi hijo hoy ve otras cosas. Yo estudiaba o me estudiaban conmigo de una forma la lección, ahora yo hago otra forma totalmente distinta porque van cambiando los tiempos. No podemos pensar líderes de ministerio infantil que, pues así me enseñaron, así aprendí y así voy a enseñar. No, si hacemos eso, tenemos ese pensamiento, estaremos totalmente desfasados. Hay que darnos cuenta de los tiempos donde vivimos y que nuestros hijos o los niños de nuestras iglesias hoy son muy distintos a cuando nosotros éramos niños, o inclusive aquellos que tienen hijos adolescentes, son muy distintos los niños de ahora a los que tienen hijos adolescentes. Así que necesitamos esa motivación propia de saber y actualizarnos constantemente. Por eso te felicito, porque estás llevando esta certificación que te va a permitir tener herramientas para tener un mejor desempeño. Obviamente hay que tener una buena salud. Como dirigente del Ministerio Infantil, de los niños y de los adolescentes, es importante seguir los principios de salud de manera que tu labor no sea obstaculizada innecesariamente. Sabemos los principios de salud, conocemos los principios de salud que tienen que ver con descansar, con una buena alimentación, con hacer ejercicio, con estar pleno, con estar consciente y feliz de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y obviamente no podemos pretender ser de beneficio a los niños de la iglesia si yo llego el sábado, ¿verdad? Ahí a veces un poquito cansado, cansada, me desvelé la noche anterior. Hay que tener una buena salud. Los niños lo demandan, lo mencioné hace un momento, los niños son inquietos por naturaleza. No podemos decirles que se estén quietos a una edad de 4 o 5 años porque los niños van a estar de arriba hacia abajo, un poquito ya más grandes, ya entienden, ya lo saben, pero los niños de 3, 4, 5, 6 años son niños inquietos por naturaleza, que tienen y captan la atención por muy poco tiempo. 5, 10, 15 minutos cuando mucho, y hay que estar constantemente cambiando, y para seguir la dinámica, seguir el ritmo, poder estar a su nivel, poder estar a su altura, es necesario que yo tenga una buena salud. El principio siguiente tiene que ver con la integridad. Haz las cosas de forma correcta. Las cosas bien hechas dan mucho gusto. La palabra menciona, has visto un hombre trabajador, delante de los reyes estará. Porque cuando las cosas se hacen bien, la gente lo nota. Cuando las cosas se hacen con excelencia, las cosas se hacen de la mejor forma. Y para hacer las cosas bien y hacer las cosas con excelencia, va junto la integridad. No podemos pretender hacer o pasar las cosas por alto, sino debemos ser íntegros en lo que nosotros realizamos. Obviamente, en este principio que sigue necesitamos humildad. Humildad para reconocer cuando las cosas no nos están saliendo bien. Humildad para reconocer en el triunfo, en la victoria, cuando las cosas van de maravilla, que no se nos suba a decir, soy el mejor director de ministerio infantil que ha tenido esta iglesia, sin mí nada se va a hacer.
Y no puede haber otra directora u otro director u otro maestro de primarios u otra maestra de menores, porque si yo no estoy, las cosas no funcionan, ¿no? Necesitamos humildad. Y humildad también para trabajar y disfrutar la labor de los niños. Con los niños necesitamos ser humildes, porque algo que no debemos de olvidar es que nosotros somos ejemplo de estos niños. No solamente ellos aprenden en lo que ven en casa, no solamente aprenden de lo que ven en la escuela, sino que aprenden lo que ven en la iglesia. Y sus maestros, su directora de ministerio infantil, tienen un impacto, aunque ustedes no lo crean o algunas veces no lo perciban, tienen un impacto muy fuerte y profundo en la vida de estos niños. Yo recuerdo a mis maestras en los departamentos infantiles y pasé por todos. No me acuerdo de los de cuna, ¿verdad? Obviamente, pero me acuerdo de todos, de jardín, de primarios, mis maestros, cómo nos empujaban. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en la clase de primarios, los maestros que nos atendían, hasta me acuerdo sus nombres, Oscar Iguado y Marirosy de Iguado. Marirosy Sausa de Iguado, en la iglesia 2 de abril de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ellos buscaban la forma de motivarnos para estudiar y tenían una especie ahí de una competencia sana donde cada quien éramos cada trimestre algo distinto. Me acuerdo mucho de una de que hicieron, tenían un dibujo del arca, una imagen del arca de Noé. Y a todos los niños que estábamos en ese departamento de primarios, ¿verdad? Éramos un animalito. Yo me acuerdo que era un alce y nos iban moviendo. Si yo estudiaba, me aprendía el versículo de memorizarlo, repetía y cumplía con algunas otras cosas, iba avanzando, de tal manera que íbamos avanzando para entrar al arca de Noé. Nos motivaban, trabajaban de esa forma y yo recuerdo mucho la humildad con la que ellos trabajaban y porque eran buenísimos en lo que hacían y algunas ocasiones ellos no podían estar y nos mandaban unos maestros sustitutos que también nos daban clases. No era lo mismo con ellos, pero ellos, yo recuerdo, ¿verdad? Que siempre daban su lugar. Niños, por favor, pongan atención a sus nuevos maestros que estarán con ustedes un sábado, 2 sábados, obedezcan como están con nosotros, apóyenlos, ahí estén con ellos. Y yo me acuerdo de eso. Por eso es muy importante mantener la humildad. Tú juegas un papel muy importante en la vida de estos chicos. El siguiente principio tiene que ver con los objetivos logrados. Entre un objetivo y la realización del mismo hay una escala continua de deberes. Lo que te mencionaba al principio, si queremos avanzar del 50 al 95, para llegar a ese 95 hay que dar pasitos, hay que ir avanzando. No podemos irnos del 50 al 95. ¿Se puede dar? Sí se puede dar, pero es muy raro. Se le conoce, ¿verdad?, como los garbanzos de a libra. Son muy difícil que eso suceda. No nos estresemos por ir del 50 al 95 en un solo paso. La gran mayoría de las veces hay que ir paso a paso. Y entre el objetivo y la realización hay que ir ahí avanzando. Hay varias cosas que hay que hacer. ¿Cómo puedo hacer que pase del 50 al 95? Bueno, pues para avanzar del 50 al 95 hay el 51, el 52, el 53 y así hay que ir avanzando. Y conforme voy avanzando, en algunas ocasiones puede ser que retroceda, pero eso no nos tiene que desanimar. Es parte del proceso del liderazgo, es parte del proceso del crecimiento. No siempre se crece. En algunas ocasiones parece que se decrece, pero ese decrecimiento nos ayuda a empujarnos para continuar avanzando. Pero estás creciendo, ya no estás como al principio. Y eso requiere también, se me olvidó mencionarlo, requiere hacer una evaluación objetiva de dónde se encuentra, cómo se encuentra el departamento de ministerio infantil y del adolescente en tu iglesia. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos audiovisuales, los recursos que tiene el departamento? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos? Y a partir de lo que tenemos, hay que ir trabajando para crecer, para aumentar. En algunas ocasiones, ninguno de nosotros quizás se ha preguntado, ¿cómo le hago para tener más niños en el departamento de ministerio infantil? Creo que es una pregunta que no muchas directoras se han realizado, pero es muy importante que te puedas hacer esa pregunta. Hoy en los departamentos de ministerios infantiles, por poner un ejemplo, podemos decir, tenemos 17 niños en una iglesia
pues pequeña. En otras iglesias puede haber 40 niños, en iglesias más grandes, en cada uno de los, en las diversas clases de ministerio infantil. Bueno, tengo 40 niños, tengo 17 niños, pero quiero llegar a 25. ¿Cómo puedo hacer para reclutar o tener 25 niños? Alguno puede pensar, pastor, pero en la iglesia solo hay 17, ¿de dónde vamos a traer? Bueno, pero ¿te has puesto a pensar en los niños que están alrededor de tu iglesia? ¿Los has invitado a ellos a asistir al departamento de ministerio infantil? ¿Ves? Y para crecer, ¿verdad? Hay que darse cuenta dónde estamos y para eso hay que hacer esa evaluación. ¿Cuánto tenemos? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo pretendo hacer? E ir creciendo paso a paso. Y por último, hay que manejar los celos. Wow, no pensamos que hubiera estado esto acá, ¿verdad? Pero manejar los celos, ¿por qué? Elévate por encima de cualquier murmuración inútil y no productiva. Cuando la crítica, perdón, es constructiva, sé humilde y acepta. Sé humilde y acepta. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Puede haber, te lo menciono, lo mencioné también hace un momento atrás, puede haber murmuraciones, puede ser de alguien que diga, es que sin mí el departamento de ministerio infantil no funciona, o esa directora de ministerio infantil que llevaba varios años y de repente hay un cambio en la dirección y llega otra persona y la directora no muy satisfecha empieza a murmurar y empieza a decir, no, esto no va a funcionar, no va a avanzar. Hay que evitar cualquier cosa. Si es tu caso actual que tú estás viviendo, que te estén criticando, llévalo con dignidad. Elévate por encima de cualquier murmuración inútil y no productiva. Tú estás por encima de ello. La gente va a hablar siempre bien o mal. Y aunque hablen bien, no nos tenemos que subir a un pedestal. Y si hablan mal, no nos tenemos que sentir los más peores en la historia del departamento de ministerio infantil. No, sino que tenemos que darnos cuenta que estamos allí donde estamos actualmente porque el Señor lo quiso. El Señor guió a las comisiones de nombramientos, las diferentes juntas y concilios que se realizaron para ponerlos a ustedes en el trabajo en ministerio infantil. Así que no es el trabajo de unos cuantos en la comisión de nombramientos, sino es el Espíritu Santo obrando a través de la comisión. Y si tú hoy estás donde estás, es porque Dios quiere que tú estés allí. Así que hablen bien, no te sientas mal. Hablen mal, no te sientas tampoco mal, sino al contrario. Es importante saber eso, pero también cuando hay una crítica constructiva, cuando alguien te dice algo que es muy importante, que a ti se te había pasado, que no lo habías dimensionado, que no lo habías logrado comprender del todo, sé humilde para aceptarla. A veces dejamos ir buenas ideas solo porque no se me ocurrió a mí o porque viene de una persona que no me cae del todo bien o que puedo inclusive pensar que esa persona tiene algo contra mí. Cuando eso no es así, solo tenemos un concepto erróneo. Tenemos que aprender a manejar los celos, ya sea a través de que sea a través de una crítica o quizás a través de una crítica constructiva. Si alguien está murmurando contra ti, elévate por encima de ello. Y si alguien te está dando un consejo sabio, tómalo, aunque no se te haya ocurrido a ti. No sabes cuán bien puede hacer eso en tu iglesia. Así que, queridos directores, como líder, el modelo de saqueo que hemos visto en esta ocasión, hay algunas máximas importantes, 3 puntos finales, y con esto concluimos este importante seminario. No le pidas a Dios una vida fácil, más bien pide que te ayude a resistir una vida difícil. ¿Vamos a batallar? Sí. No todo es miel sobre hojuelas, habrá momentos muy, muy bonitos, pero también habrá momentos donde nos sintamos frustrados, donde nos sentiremos solos, sentiremos que no tenemos el apoyo de la iglesia, de las maestras, de los maestros, que no están atendiendo a lo que nosotros queremos, pero el Señor nos está guiando. Acerquémonos al pastor, comentémosle lo que estamos pasando, pero vayamos también a Dios y pidámosle en oración que Él haga con nosotros en nuestro liderazgo lo que mejor conviene. Número 2, si tu objetivo no te hace sentirte asustado, entonces no es lo suficientemente grande. Hay que soñar grande porque nuestro Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y cuando nosotros decimos,
Pues quiero ir del 50 al 95, ese es mi sueño, ¿ok? Quiero llegar allá, quiero llegar al 100, quiero llegar a tener más niños en ministerio infantil, quiero llegar a adornar de mejor forma los departamentos de ministerios infantiles, quiero verlos de otra forma. Bueno, ese sueño grande que queremos nos va a asustar porque al parecer objetivamente quizás no tenemos los recursos o los medios, pero cuando tú tienes un sueño, el Señor abre las ventanas de los cielos para que ese sueño bien trabajado pueda convertirse en una realidad. Así que no te limites con poco. No te limites con poco. Los pasos quizás sean poco a poco, pero nuestra limitante no tiene que ser de un año al 50, al otro año 55. Eso es algo muy pequeño. Hay que soñar en grande. Y por último, aunque la gente crea que el pensar fuera de un marco rígido es creatividad a lo máximo, aprende a pensar sin siquiera el marco mismo, porque ese es el pináculo de la creatividad. A veces queremos salirnos del molde, aunque salirnos del molde quizás pueda ser o no ser creativo. Lo importante es a no pensar en los moldes, porque si pensamos nos salimos, no pensar en los moldes, porque allí encontraremos el pináculo de la creatividad. Líderes de ministerio infantil, maestros, directores, padres de familia que están o han visto este video o lo están viendo en estos momentos, no nos olvidemos que Dios tiene algo importante para los niños de nuestra iglesia. A veces decimos ellos son el futuro, la realidad es que no, ellos son el presente, porque en la forma en la que los educamos en los departamentos infantiles determinará el liderazgo de ellos en el mañana. ¿Te habías puesto a pensar en ello? Como tú los guíes, es como ellos van a ser cuando tengan el liderazgo de la iglesia. Seamos creativos, seamos proactivos, seamos soñadores, seamos visionarios, tengamos metas claras, definidas, pero sobre todas las cosas, maestros, maestras, directores, directoras, tomémonos de la mano de ellos, porque solo así lograremos alcanzar el potencial que Dios ha visto en los departamentos de ministerio infantil de nuestra iglesia. Trabajar con niños no es sencillo, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero la satisfacción de que un niño se acuerde de ti cuando hayan pasado muchos años y que ese niño te diga, maestro, maestra, por la forma en la que tú me educaste, hoy soy lo que soy, eso paga todo el esfuerzo que hayamos nosotros hecho y realizado a lo largo de los años. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a este importante tema, a este modelo de liderazgo. Esperamos que sus ministerios sean grandemente bendecidos por Dios. Esperamos verles también activos porque ya falta poco para la certificación donde recibiremos ese PIN del nivel 10 de certificación del ministerio infantil y del adolescente. Que Dios les bendiga grandemente, Dios les acompañe en esta hermosa labor y no nos olvidemos de arrodillarnos para pedirle al Señor sabiduría para la realización de los objetivos que tengamos. Muchas bendiciones.